Hay una verdad incómoda que casi nadie se atreve a decir en voz alta, y es esta: el momento exacto en que empiezas a rogar por amor es el momento exacto en que empiezas a perderlo. Porque el amor, cuando es auténtico, no necesita persecución, no necesita súplicas, no necesita que alguien se arrastre emocionalmente para que lo miren. El amor verdadero no se mendiga. El amor verdadero se encuentra entre dos personas que se eligen con dignidad. Pero vivimos en una cultura donde muchas personas han confundido insistencia con amor, sacrificio con dignidad y dependencia con conexión. Y entonces empiezan a hacer algo muy peligroso. Empiezan a reducir su valor con tal de no perder a alguien. Empiezan a escribir mensajes que nunca reciben la misma energía de vuelta. Empiezan a justificar silencios que en realidad son indiferencia. Empiezan a perseguir atención como si fuera oxígeno. Y poco a poco, sin darse cuenta, se abandonan a sí mismos. Escúchame bien, porque esto puede cambiar tu vida. Cuando tú ruegas, el otro deja de verte como una elección y empieza a verte como una certeza. Y cuando alguien se convierte en una certeza absoluta, deja de esforzarse. La psicología humana es extraña, pero es brutalmente honesta. Lo que siempre está disponible pierde valor. Lo que siempre está persiguiendo deja de ser perseguido. Por eso hay un momento en la vida, un momento silencioso pero poderoso, en el que una persona despierta emocionalmente y dice: ya no voy a mendigar el amor que merezco recibir con dignidad. Y cuando ese momento llega, algo extraordinario sucede. Porque cuando dejas de perseguir, cambias tu energía. Cuando dejas de rogar, recuperas tu poder. Cuando dejas de implorar atención, empiezas a recordar quién eras antes de olvidarte de ti. Y es en ese instante cuando ocurre algo que parece contradictorio, pero que millones de personas han experimentado. Cuando dejas de rogar, muchas veces es cuando el otro empieza a rogar por ti. No porque hayas manipulado la situación, no porque hayas jugado juegos emocionales, sino porque finalmente recordaste algo que nunca debiste olvidar. Tu valor no depende de quién decide quedarse. Tu valor depende de quién decide ser. Así que hoy quiero hablarte de algo que puede transformar completamente tus relaciones, tu autoestima y tu manera de amar. Hoy vamos a hablar de lo que ocurre cuando una persona deja de mendigar amor y empieza a vivir con dignidad emocional. Porque el día que dejas de rogar, no solo cambia la relación, cambia tu vida. Hay momentos en la vida en los que una persona cree que amar significa insistir, explicar una y otra vez lo que siente, tocar la puerta del corazón de alguien esperando que algún día esa puerta se abra. Yo también estuve ahí y quiero decirte algo con total honestidad. Nada desgasta más el alma que rogar por amor. Porque cuando alguien ruega por atención, muchas veces lo hace creyendo que está luchando por la relación, pero en realidad está negociando algo mucho más profundo: su dignidad. El amor verdadero no nace de la presión, no nace de la insistencia, no nace del miedo a perder. El amor verdadero nace del respeto. Y el respeto empieza por cómo te tratas a ti mismo cuando nadie más parece valorarte. Durante mucho tiempo creí que demostrar amor era estar siempre disponible, responder inmediatamente, explicar mis emociones con largas conversaciones, justificar el silencio de la otra persona, encontrar excusas para comportamientos que en el fondo sabía que no estaban bien. Pero un día entendí algo que cambió completamente mi forma de relacionarme. Cuando persigues a alguien que no te está eligiendo con la misma intensidad, no estás luchando por amor, estás enseñando a esa persona que puede tenerte sin esfuerzo. La dignidad es silenciosa pero poderosa. No necesita gritar, no necesita reclamar, no necesita convencer. La dignidad simplemente decide retirarse de donde no es valorada. Y cuando eso sucede, algo muy interesante ocurre en la mente humana. Las personas se acostumbran a las cosas que creen que siempre estarán ahí. Se acostumbran a tus mensajes, a tu atención, a tu disponibilidad emocional. Pero cuando esa presencia constante desaparece, la mente empieza a notar el vacío. Empiezan a preguntarse qué cambió, qué pasó, por qué aquello que parecía seguro ahora ya no está. La distancia emocional tiene un efecto que muchos subestiman. No es un juego, no es manipulación, es simplemente recuperar tu centro. Cuando dejas de insistir, cuando dejas de justificar la indiferencia de alguien, comienzas a mirarte con más respeto. Y ese respeto cambia tu energía. He visto muchas veces cómo alguien deja de perseguir, deja de explicar, deja de pedir lo mínimo y de repente la otra persona empieza a reaccionar
No porque hayas hecho algo mágico, sino porque el acceso fácil desapareció. Pero hay algo importante que debes entender. El objetivo no es provocar que alguien vuelva. El objetivo es recuperar tu dignidad. Cuando dejas de escribir siempre primero, cuando decides no justificar el desinterés de alguien, cuando recuerdas que tu valor no depende de la atención que recibes, algo dentro de ti empieza a reconstruirse. Empiezas a caminar diferente, a hablar diferente, a relacionarte desde otro lugar emocional. Porque el problema nunca fue que amaras demasiado. El problema fue haber olvidado que tu dignidad debía amar primero. Y el día que entiendes eso, algo cambia para siempre dentro de ti. Ese día dejas de rogar y empiezas a recordarle al mundo cuánto vales. En un mundo lleno de notificaciones, mensajes y respuestas inmediatas, hemos olvidado el poder de algo profundamente transformador: el silencio. Muchas personas creen que el amor se demuestra explicando todo, respondiendo siempre, aclarando cada malentendido, defendiendo sus sentimientos una y otra vez. Pero la vida me enseñó algo que cambió mi forma de comunicarme para siempre. No todo merece una explicación y no todo merece una reacción. Durante mucho tiempo pensé que si hablaba lo suficiente, si explicaba con paciencia lo que sentía, la otra persona finalmente entendería mi valor. Pensaba que el problema era que no me estaba expresando bien. Entonces escribía mensajes largos, analizaba cada conversación, trataba de resolver cada distancia emocional con palabras. Pero con el tiempo comprendí algo doloroso y liberador al mismo tiempo. Cuando alguien realmente quiere entenderte, no necesita un discurso de 20 minutos. Y cuando alguien no quiere entenderte, ni 1000 palabras lo convencerán. El silencio tiene una fuerza que pocas personas se atreven a usar, porque el silencio también exige valentía. Cuando decides no reaccionar inmediatamente, cuando decides no entrar en discusiones que solo buscan desgastarte, cuando decides no explicar tu valor a quien no lo está reconociendo, estás enviando un mensaje mucho más poderoso que cualquier texto. Estás diciendo, sin decir una sola palabra, que tu paz vale más que una discusión innecesaria. Recuerdo una etapa de mi vida en la que cada conversación parecía convertirse en una batalla emocional. Yo intentaba aclarar, convencer, demostrar que mis sentimientos eran legítimos. Y mientras más hablaba, más me sentía atrapado en un ciclo donde mis palabras perdían peso. Hasta que un día tomé una decisión simple pero difícil: dejar de responder desde la urgencia emocional. No fue fácil. La mente te dice que si no respondes inmediatamente perderás a la persona. Te dice que el silencio puede interpretarse como indiferencia. Pero lo que realmente ocurre es algo muy distinto. Cuando rompes el patrón de disponibilidad constante, la dinámica cambia. La otra persona ya no puede contar con tu reacción automática. Y en ese espacio de silencio ocurre algo muy interesante. Empiezan a notar tu ausencia. El silencio no es castigo, no es manipulación. Es espacio, es una pausa que permite que la verdad se revele sin ruido. Cuando no respondes inmediatamente a cada mensaje, recuperas control sobre tu energía emocional. Cuando evitas discutir para convencer a alguien de que te valore, estás reconociendo que el respeto no se negocia con argumentos. Y cuando permites que el silencio haga su trabajo, algo muy claro comienza a mostrarse. Las personas que realmente valoran tu presencia empiezan a buscarte. Empiezan a notar que algo cambió, empiezan a preguntarse por qué ya no reaccionas como antes. Y las personas que solo estaban acostumbradas a tu atención constante simplemente desaparecen. Y aunque pueda doler en el momento, esa claridad es uno de los regalos más poderosos que la vida puede darte, porque el silencio revela lo que las palabras muchas veces ocultan. A veces, el acto más poderoso que puedes hacer por tu dignidad es aprender a callar. Hay algo que pocas personas dicen con honestidad: rogar agota el alma. No solo desgasta tu dignidad, también consume una energía emocional que debería estar destinada a construir tu vida. Cada vez que persigues a alguien que no te elige con claridad, ocurre algo silencioso pero profundo. Te estás abandonando a ti mismo. Y ese abandono es mucho más peligroso que cualquier rechazo. Durante mucho tiempo creí que insistir era una forma de demostrar amor. Pensaba que si luchaba lo suficiente por una relación, si mostraba paciencia infinita, si estaba siempre disponible, al final esa persona entendería cuánto valía lo que yo ofrecía. Pero la vida me enseñó una verdad que transformó mi perspectiva. El amor no se mendiga, el amor se comparte. Y cuando te encuentras rogando por atención, por mensajes, por tiempo o por interés, no estás luchando por amor, estás perdiendo energía que debería estar construyendo tu destino. La energía emocional es uno de los recursos más valiosos que tienes. No es infinita,
Cada pensamiento obsesivo, cada conversación que repites en tu mente, cada momento en el que revisas el teléfono esperando un mensaje que no llega, es energía que se está escapando de tu vida. Y mientras más energía inviertes en alguien que no te está eligiendo, menos energía queda para elegirte a ti mismo. Recuerdo un momento en mi vida en el que entendí esto con brutal claridad. Había invertido tanto tiempo tratando de sostener una conexión que parecía siempre a punto de desaparecer. Analizaba cada palabra, cada silencio, cada distancia. Me preguntaba qué debía cambiar para que esa persona se quedara. Y un día me di cuenta de algo que me sacudió profundamente. Estaba dedicando más tiempo a pensar en alguien que a construir mi propia vida. Ese día tomé una decisión que cambió mi energía por completo. En lugar de perseguir respuestas, decidí perseguir crecimiento. Empecé a invertir mi tiempo en cosas que me fortalecieran. Volví a enfocarme en mis proyectos, en mis sueños, en mi disciplina personal. Empecé a cuidar mi cuerpo con más intención, a entrenar no solo físicamente, sino mentalmente. Y algo curioso comenzó a suceder. Cuando dejas de centrar tu energía en quien no te está eligiendo, tu presencia cambia. La forma en que hablas cambia. La forma en que caminas cambia. Tu mirada ya no busca aprobación. Tu energía ya no transmite necesidad. Y las personas perciben eso incluso antes de que digas una sola palabra. La verdadera atracción no nace de la insistencia, nace de la plenitud. Cuando alguien ve a una persona construyendo su vida con pasión, dedicando tiempo a sus metas, cuidando su bienestar emocional y físico, se despierta algo muy poderoso: respeto. Y el respeto siempre es más magnético que la necesidad. Por eso es tan importante redirigir tu energía. Dedicar tiempo a tus metas personales no es egoísmo, es responsabilidad contigo mismo. Invertir en tu salud física y emocional no es superficialidad, es disciplina interior. Y construir una vida que no gire alrededor de una sola persona es una de las decisiones más liberadoras que puedes tomar. Porque cuando tu mundo es grande, nadie se convierte en el centro de tu universo. Y cuando tu vida tiene propósito, ya no necesitas rogar por un lugar en la vida de alguien más. La energía que antes usabas para perseguir, ahora empieza a construir la persona en la que estás destinado a convertirte. Hay una verdad incómoda que muchas personas descubren demasiado tarde. Cuando siempre estás disponible, dejas de ser visible. No porque hayas perdido valor, sino porque la mente humana tiende a normalizar lo que siempre está presente. Lo que siempre está ahí se vuelve paisaje, rutina, costumbre. Y cuando alguien se acostumbra demasiado a tu presencia, empieza a creer que nunca te irás. Por eso la ausencia consciente tiene un poder que pocas personas comprenden. No es una ausencia nacida del orgullo ni del castigo, es una ausencia nacida del respeto propio. Es el momento en el que decides dejar de estar disponible para dinámicas que no te honran. Y cuando haces eso, algo cambia en la percepción de la otra persona. Muchas veces creemos que la mejor manera de mantener a alguien cerca es estar siempre ahí. Responder rápido, ajustar nuestra agenda, reorganizar nuestros planes, hacer espacio constantemente para esa persona. Pensamos que esa disponibilidad demuestra amor, compromiso, interés, pero cuando esa disponibilidad no es recíproca, lo único que termina demostrando es que tu tiempo siempre estará ahí sin importar cuánto esfuerzo haga la otra persona. La mente humana funciona de una forma muy curiosa. Valoramos más aquello que sentimos que podríamos perder. No porque seamos crueles, sino porque la escasez despierta conciencia. Cuando algo deja de estar garantizado, el cerebro presta atención. Empieza a preguntarse qué cambió, qué pasó, qué significa ese silencio o esa distancia. Recuerdo una etapa en mi vida en la que siempre era yo quien ajustaba todo. Cambiaba horarios, posponía compromisos, reorganizaba mi tiempo para coincidir con alguien que rara vez hacía lo mismo por mí. Durante mucho tiempo lo interpreté como paciencia. Me decía a mí mismo que el amor también implicaba sacrificio. Pero un día entendí algo que me cambió por dentro. Cuando el sacrificio siempre viene del mismo lado, deja de ser amor y empieza a ser desequilibrio. Ese día decidí hacer algo diferente. No confronté con discursos largos, no hice reproches. Simplemente dejé de reorganizar mi vida para acomodarla alrededor de alguien que no estaba haciendo el mismo esfuerzo. Empecé a respetar mi tiempo. Empecé a priorizar mis compromisos. Empecé a decir, hoy no puedo, cuando antes hubiera cancelado cualquier cosa. Y ocurrió algo que muchas personas experimentan cuando recuperan su espacio. La dinámica cambió. De repente empezaron las preguntas. ¿Todo está bien? Te siento diferente. Ya no estás tan disponible como antes. Y la verdad era simple. No estaba jugando a desaparecer.
Estaba aprendiendo a estar presente primero en mi propia vida. La ausencia consciente no se trata de manipular emociones. Se trata de recordar que tu tiempo es un recurso sagrado. Cuando reduces la disponibilidad constante, recuperas algo muy importante, tu autonomía emocional. Ya no reaccionas desde la necesidad, sino desde la elección. También envías un mensaje silencioso pero poderoso. Tu vida no gira alrededor de una sola persona. Tienes metas, responsabilidades, sueños, compromisos. Y quien quiera formar parte de tu mundo tendrá que respetar ese equilibrio. Porque cuando alguien empieza a experimentar tu ausencia, ocurre algo inevitable. Empieza a notar el espacio que antes ocupabas. Empieza a reconocer lo que antes daba por hecho. Y en ese momento sucede algo interesante. Lo que siempre estuvo disponible vuelve a convertirse en valioso. Porque solo cuando alguien siente la posibilidad real de perderte, comienza a entender lo que realmente significa tenerte. Hay un momento en la vida en el que empiezas a entender que el amor propio no es una frase bonita para redes sociales, no es una moda ni un concepto romántico. El amor propio es un filtro poderoso que define quién entra en tu vida y quién simplemente pasa de largo. Porque cuando una persona se respeta profundamente, deja de aceptar dinámicas que antes toleraba por miedo, por costumbre o por necesidad. Durante mucho tiempo, muchas personas confunden el amor con la capacidad de aguantar. Creen que amar significa ser paciente sin límites, justificar comportamientos, esperar a que el otro cambie, adaptarse constantemente para que la relación no se rompa. Pero hay una diferencia enorme entre amar y abandonarte a ti mismo. Amar no debería obligarte a disminuir tu valor para mantener a alguien cerca. Recuerdo una etapa en mi vida en la que decía que me amaba, pero mis decisiones demostraban lo contrario. Permitía comentarios que no respetaban mis emociones. Aceptaba excusas en lugar de acciones. Me quedaba en conversaciones donde el interés era mínimo, pero mi esperanza era enorme. Y un día comprendí algo que me golpeó con mucha fuerza. No era que las personas no vieran mi valor. Era que yo mismo estaba enseñando que podían tratarme con poco. El amor propio funciona como una señal silenciosa que los demás perciben incluso antes de que hables. Cuando alguien siente que una persona se respeta, entiende inmediatamente que hay límites invisibles. Entiende que no puede aparecer y desaparecer cuando quiera. Entiende que la indiferencia tiene consecuencias. Y lo más importante, entiende que tu presencia no está disponible para quien no la honra. Esto no ocurre porque hagas discursos ni porque expliques constantemente lo que mereces. Ocurre porque tus decisiones empiezan a alinearse con tu dignidad. Dejas de aceptar migajas emocionales. Ya no te conformas con mensajes ocasionales cuando antes ofrecías presencia constante. Ya no celebras el mínimo esfuerzo cuando sabes que eres capaz de ofrecer mucho más que eso. Una de las decisiones más transformadoras que puedes tomar es empezar a rodearte de personas que realmente te valoren. Personas que celebren tu crecimiento en lugar de sentirse incómodas con él. Personas que respeten tu tiempo, tu energía y tu esencia. Porque el entorno en el que te mueves también refuerza la forma en que te percibes a ti mismo. Cuando pasas demasiado tiempo con personas que te dan lo mínimo, tu mente empieza a normalizar esa dinámica. Empiezas a pensar que pedir respeto es exigir demasiado. Empiezas a justificar silencios, distancias, indiferencias. Pero cuando te rodeas de personas que te valoran, algo cambia profundamente. Empiezas a recordar cómo se siente ser tratado con consideración. Y ahí es donde el amor propio se convierte en un verdadero filtro. No necesitas confrontar constantemente ni entrar en discusiones para exigir respeto. Simplemente aprendes a retirarte cuando ese respeto no está presente. Te levantas de la mesa emocional donde el interés es escaso. Te alejas de dinámicas que te hacen sentir pequeño, no con resentimiento, sino con claridad. Porque el amor propio no grita, no amenaza, no implora. El amor propio simplemente decide. Decide no aceptar menos de lo que honra tu dignidad. Decide no quedarse donde el respeto es opcional. Decide que tu paz emocional vale más que cualquier relación que te obligue a traicionarte. Y cuando tomas esa decisión con firmeza, ocurre algo poderoso. Las personas que solo podían ofrecer migajas se quedan fuera del filtro. Y las personas capaces de ofrecer amor verdadero finalmente encuentran el camino hacia tu vida. Hay algo profundamente liberador que ocurre cuando dejas de intentar convencer a alguien de que te elija. Durante mucho tiempo muchas personas creen que si explican mejor lo que sienten, si argumentan con suficiente claridad, si muestran una y otra vez cuánto valen, finalmente lograrán despertar interés o compromiso en la otra persona.
Pero la verdad es mucho más simple y al mismo tiempo más poderosa. La atracción auténtica nunca nace de un discurso, nace de un descubrimiento. Cuando intentas convencer constantemente, sin darte cuenta, transmites una energía de necesidad. No porque tus sentimientos no sean genuinos, sino porque estás tratando de ganar algo que debería surgir de forma natural. Y la mente humana es muy sensible a esa diferencia. Cuando alguien percibe que lo estás presionando emocionalmente para que te valore, el interés suele disminuir. No porque no seas valioso, sino porque el valor pierde fuerza cuando necesita ser defendido constantemente. Durante una etapa de mi vida, yo era de los que explicaban todo. Si había una distancia, la analizaba. Si alguien parecía confundido, yo intentaba aclararlo todo. Si sentía que algo no estaba funcionando, buscaba la conversación perfecta para resolverlo. Creía que la claridad absoluta era la clave de cualquier relación. Y aunque la comunicación es importante, con el tiempo entendí algo que cambió mi manera de relacionarme. No todo necesita ser explicado para ser entendido. Hay una fuerza especial en las personas que ya no sienten la necesidad de convencer, no porque sean frías o distantes, sino porque han aprendido a confiar en su propio valor. Cuando alguien vive desde esa seguridad interior, sus acciones empiezan a hablar más fuerte que cualquier discurso. Su forma de vivir, de decidir, de moverse en el mundo se convierte en el verdadero mensaje. Y ahí aparece algo que muchos olvidan, el misterio. No el misterio artificial de quien juega con la incertidumbre, sino el misterio natural de quien tiene una vida completa. Cuando no sobreexplicas cada emoción, cuando no revelas cada pensamiento inmediatamente, cuando no conviertes cada conversación en una justificación de lo que sientes, creas un espacio donde la otra persona empieza a observar con más atención. La curiosidad es una de las fuerzas más poderosas de la mente humana. Cuando alguien no tiene toda la información sobre ti, cuando descubre que hay partes de tu mundo que no están expuestas constantemente, se despierta un interés natural por conocer más. Pero ese interés solo aparece cuando perciben que no estás intentando forzarlo. Recuerdo que cuando empecé a cambiar esta dinámica, algo curioso sucedió. Antes era yo quien llenaba los silencios con explicaciones, quien trataba de resolver cualquier incomodidad con palabras. Pero cuando aprendí a sostener el silencio con tranquilidad, cuando dejé de justificar cada emoción y simplemente viví con coherencia, las conversaciones empezaron a cambiar. Las preguntas comenzaron a venir del otro lado. Esto no significa esconder quién eres, ni jugar a ser inaccesible. Significa entender que tu vida no necesita ser completamente expuesta para tener valor. Mantener parte de tu mundo personal reservado no es manipulación, es madurez emocional. Es reconocer que no todo lo profundo necesita ser compartido inmediatamente. Cuando tus acciones reflejan respeto propio, disciplina emocional y coherencia, las palabras se vuelven secundarias. Las personas observan cómo te comportas, cómo cuidas tu tiempo, cómo manejas tus límites. Y esa consistencia genera algo mucho más poderoso que cualquier explicación: respeto. Porque al final, la verdadera atracción nunca nace de convencer. Nace cuando alguien tiene la oportunidad de descubrir por sí mismo el valor que siempre estuvo frente a sus ojos. Hay un momento silencioso en la vida de muchas personas que marca un antes y un después. No ocurre con un gran anuncio, ni con una conversación dramática, ni con un cierre perfecto. Ocurre en un instante interno, casi invisible, cuando finalmente decides dejar de rogar ese momento. Aunque al principio puede sentirse doloroso, suele ser el inicio de una transformación profunda. Porque cuando dejas de perseguir lo que no te elige, empiezas a recuperar algo mucho más valioso: tu dirección. Rogar tiene una forma extraña de mantenernos atrapados. Cuando insistes constantemente por la atención de alguien, tu mente se queda girando alrededor de esa persona. Analizas cada gesto, cada silencio, cada mensaje, y sin darte cuenta tu energía vital empieza a concentrarse en un solo punto. Tu mundo se vuelve pequeño. Tus pensamientos, tus emociones, incluso tus decisiones empiezan a depender de lo que esa persona haga o deje de hacer. Pero el día que decides detener ese ciclo, algo poderoso empieza a liberarse dentro de ti. De repente aparece espacio mental, espacio emocional, espacio para mirar hacia otro lado y preguntarte algo que quizás habías olvidado: ¿qué quiero hacer con mi vida? Recuerdo un momento personal en el que entendí esta lección con mucha claridad. Durante un tiempo había estado invirtiendo demasiada energía tratando de sostener algo que claramente no estaba avanzando. Había conversaciones pendientes, expectativas no cumplidas, silencios incómodos,
Y un día me cansé, no de la persona, sino de la versión de mí mismo que siempre estaba esperando algo. Ese día tomé una decisión muy simple: dejar de invertir mi energía en algo que no estaba creciendo y empezar a invertirla en mí. Al principio fue extraño. Cuando tu mente está acostumbrada a pensar constantemente en alguien, el silencio emocional puede sentirse incómodo. Pero poco a poco empecé a redirigir esa energía hacia cosas que me fortalecieran. Comencé a aprender habilidades nuevas que había postergado durante años. Libros que quería leer, proyectos que quería desarrollar, ideas que había dejado guardadas. También empecé a rodearme de personas que me inspiraban, personas que hablaban de metas, de crecimiento, de disciplina. Y algo comenzó a cambiar dentro de mí. Cuando empiezas a crecer, tu percepción de la vida cambia. Tu autoestima ya no depende de un mensaje que llega o no llega. Empiezas a sentir satisfacción por tus avances personales, por tu progreso, por las metas que empiezas a cumplir. Tu mente deja de girar alrededor de alguien y comienza a expandirse hacia lo que puedes construir. La transformación personal tiene un efecto muy interesante en la forma en que los demás te perciben. No porque estés intentando impresionar, sino porque tu energía cambia, tu postura cambia, tu forma de hablar cambia. Tus decisiones reflejan más seguridad y las personas sienten esa diferencia. Cuando alguien está enfocado en su crecimiento, en aprender, en mejorar, en rodearse de personas que lo elevan, proyecta una fuerza que es difícil de ignorar. No es arrogancia, es propósito. Y el propósito tiene una cualidad magnética. Por eso el momento en que dejas de rogar no es una derrota, es un punto de partida. Es el instante en el que decides que tu vida merece más que esperar validación externa. Es el momento en que te conviertes en el arquitecto de tu propio crecimiento. Porque cuando inviertes tu energía en convertirte en una mejor versión de ti mismo, tu vida deja de girar alrededor de quien no te eligió y empieza a girar alrededor de la persona en la que estás destinado a convertirte. Romper el ciclo de dependencia es un acto de valentía silenciosa, algo que no todos están dispuestos a hacer, pero que transforma por completo la dinámica de cualquier relación. Muchas veces, sin darnos cuenta, nos colocamos en un patrón donde nuestra estabilidad emocional depende de la atención, las palabras o los gestos de otra persona. Esto no solo genera frustración, también erosiona nuestra autoestima. La dependencia crea un desequilibrio donde uno suplica y el otro decide, y lo más peligroso es que en ese juego tú pierdes tu poder emocional. La primera señal de que estás en este ciclo es sentir que tu bienestar emocional fluctúa según cómo actúe alguien más. Cada mensaje que llega o no llega, cada llamada atendida o ignorada, se convierte en una montaña rusa emocional. Y la verdad incómoda es que esto no tiene que ver con la otra persona, sino con el poder que inconscientemente le cediste. Cada vez que te anticipas, que te explicas, que justificas o que estás pendiente de sus movimientos, tu energía deja de ser tuya y empieza a girar en torno a alguien más. El primer paso para romper este ciclo es reconectar contigo mismo. Recuperar tus amistades, tus actividades, tus hobbies, todo aquello que definía tu mundo antes de que una persona se convirtiera en tu centro. Cuando tu vida sigue su curso sin depender de la atención de alguien, automáticamente te vuelves más fuerte. La libertad emocional no se negocia, es un estándar que te das a ti mismo. Aprendes a disfrutar tu propia compañía, a llenar tus propios espacios y lo más importante, aprendes a validar tu valor sin intermediarios. Recuerdo una etapa en mi vida donde había cedido demasiada energía a alguien que no correspondía a mi nivel de compromiso. Cada intento de acercamiento, cada justificación era una especie de autoabandono disfrazado de amor. Fue solo cuando decidí reconectar con mis proyectos, mis amigos y mis pasiones que empecé a sentir de nuevo mi poder. No fue un acto de venganza ni de manipulación, fue simplemente un acto de respeto hacia mí mismo. Esa distancia consciente cambió la dinámica completamente. La independencia emocional no significa desconexión o frialdad. Significa que tu felicidad y tu equilibrio ya no dependen de otro. Significa que decides cuándo, cómo y con quién compartes tu energía. Cuando dejas de depender, empiezas a atraer personas que te respetan, que valoran tu tiempo y que reconocen tu integridad emocional. El que antes tenía tu atención constante ahora empieza a percibir tu ausencia y paradójicamente tu fuerza y estabilidad lo atraen de una manera que ningún ruego habría logrado. Recuperar tu libertad emocional es un acto de amor propio. Romper el ciclo de dependencia es abrazar la vida con dignidad y es sin duda la forma más poderosa de transformar no solo tus relaciones, sino la relación que tienes contigo mismo. El respeto no se exige, se gana mostrando lo que estás dispuesto a aceptar y lo que no. Muchas veces pensamos que el respeto surge de las palabras bonitas o de las explicaciones detalladas, pero la verdad es que las personas aprenden a tratarnos observando cómo respondemos ante situaciones que nos incomodan.
Si toleramos comportamientos que nos hieren o nos minimizan, estamos enseñando sin querer que nuestra dignidad es negociable. En cambio, cuando establecemos límites claros, comunicamos sin necesidad de gritar que nuestro valor no está a disposición de quien quiera tomarlo. Esto no es una estrategia de manipulación, sino un acto de respeto hacia nosotros mismos. Los límites funcionan como un lenguaje silencioso que transmite fuerza y coherencia. Cada vez que dices no frente a algo que te incomoda, cada vez que decides retirarte ante faltas de respeto repetidas, estás mostrando que tu bienestar emocional es prioridad. Y cuando alguien percibe que no puede cruzar esa línea sin consecuencias, empieza a valorar no solo tu tiempo y tu atención, sino tu persona en su totalidad. El respeto, entonces, deja de ser un pedido y se convierte en una respuesta natural a tu integridad. Recuerdo un momento en mi vida en el que constantemente cedía a expectativas ajenas para evitar conflictos. Me decía a mí mismo que mantener la paz justificaba cualquier incomodidad. Lo que no entendía era que cada concesión silenciosa debilitaba mi posición, hasta que un día decidí que mi tranquilidad y dignidad no eran negociables. Empecé a decir no cuando algo no resonaba con mis valores y a alejarme de situaciones que comprometían mi bienestar. No fue fácil al principio. Hubo incomodidad, hubo resistencia por parte de otros, pero con cada acción mi respeto propio crecía y curiosamente también crecía el respeto que los demás me mostraban. Establecer límites claros no significa ser rígido ni insensible. Significa priorizar tu dignidad y enseñar con tu ejemplo cómo quieres ser tratado. Significa dejar de justificar lo injustificable y dejar de esperar aprobación externa para sentirte valioso. El respeto verdadero no viene de insistir, de rogar o de ceder, sino de sostener tu valor con firmeza y coherencia. Por eso, cada vez que estableces un límite y te mantienes firme, no solo estás protegiendo tu energía, sino que estás transformando tu entorno. Las personas comienzan a tratarte con la seriedad que mereces y los que intenten cruzar la línea inevitablemente se encuentran frente a tu integridad. Los límites son la forma más elegante de reclamar tu dignidad y demostrar que tu amor propio no se negocia. El respeto que nace de los límites no se mendiga, se vive y se enseña con cada acción. Elegirte a ti mismo es el acto más poderoso que puedes realizar en tu vida, porque al final del día no se trata de que alguien empiece a rogar por tu atención o por tu amor. Se trata de que tú ya no dependes de esa validación externa para sentirte completo. La verdadera victoria no está en que alguien cambie su actitud hacia ti, sino en que tú transformes tu relación contigo mismo. Cuando decides que tu bienestar emocional es prioridad, cada acción que tomas refleja respeto propio y coherencia con tus valores. No se trata de ego ni de orgullo, se trata de conciencia, de saber que tu vida y tu felicidad no deben colgar de la aprobación de nadie. Cuando te eliges a ti mismo cada día, tu perspectiva cambia. Comienzas a identificar claramente lo que merece tu tiempo, tu atención y tu energía, y lo que no. ¿Te das cuenta de que no necesitas mendigar afecto ni justificar tu presencia? Aprendes a disfrutar tu propia compañía, a nutrir tu crecimiento personal y a crear una vida que no dependa de la aprobación o del deseo de otra persona. La independencia emocional no es aislamiento, es libertad. Libertad para vivir según tus estándares y para atraer relaciones que estén alineadas con tu valor real. Este camino implica disciplina y práctica. Priorizar tu bienestar emocional significa establecer límites claros, decir no cuando algo no resuena contigo y alejarte de situaciones o personas que socavan tu paz interior. Aprender a estar bien contigo mismo requiere introspección, autoaceptación y dedicación a tu desarrollo personal, cuidar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Recuerda que nadie puede darte lo que primero no te das a ti mismo. Cada vez que eliges tu felicidad sobre la complacencia, cada vez que mantienes tu integridad y no cedes a la presión de agradar, estás construyendo una fortaleza interna que nadie puede derribar. Elegirte a ti mismo también te enseña a reconocer a quienes realmente te valoran. Cuando tu amor propio es sólido, no toleras migajas emocionales ni relaciones desequilibradas. Comprendes que quien verdaderamente te quiere no te obliga a rogar, porque el amor genuino fluye naturalmente, sin manipulación ni presión. Por eso, al enfocarte en ti y en tu crecimiento, no solo proteges tu energía, sino que atraes conexiones auténticas que reconocen tu valor. La lección más profunda es esta: no esperes que nadie te valide para sentirte completo. Tu poder está en tu capacidad de elegirte cada día, de honrar tu dignidad y de construir una vida en la que nadie tenga el control de tu felicidad. Y en ese momento, cuando dejas de rogar, te das cuenta de que la verdadera victoria siempre ha estado en tus manos. Recuerda esto: tu valor no depende de la atención de nadie más. La verdadera fuerza está en elegirte a ti mismo, en priorizar tu bienestar y en mantener tus estándares intactos.
Cada día que decides no rogar, que mantienes tu dignidad y que inviertes en tu crecimiento personal, estás construyendo un poder interno que nadie puede arrebatarte. Hoy te invito a hacer un compromiso contigo. Deja de perseguir lo que no te elige. Enfócate en tu vida, en tu propósito y en tu felicidad. El día que te elijas primero, todo lo demás empezará a alinearse a tu favor.